2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola mis queridos estudiantes, les habla la profesora María Eber Pacamía desde la hermosa ciudad de Riberalta, Beni. Soy maestra del tercer grado de secundaria comunitaria productiva, del área de comunicación y lenguaje. Hoy voy a compartir con ustedes el contenido, características de obras literarias y autores en la Edad Media. Antes de comenzar, te haré recuerdo a través de una línea de tiempo las diferentes épocas que ha tenido la literatura. Primeramente tenemos la primera etapa, que consiste en la literatura antigua, dada por los griegos y romanos. El segundo momento que ha tenido la literatura es la Edad Media o literatura medieval también conocida. Esta literatura fue desarrollada en el siglo V hasta el siglo XV. Para citar algunos datos, el año 476 y el año 1453 después de Cristo. También tenemos la tercera etapa que ha tenido la literatura, es la literatura moderna, desarrollada en el siglo XV hasta el siglo XIX. También tenemos la literatura contemporánea, que es la literatura después de la Revolución Francesa, desarrollada en el año 1789 hasta nuestros días. Esos son los 4 momentos que ha tenido la literatura. La literatura en la Edad Media, hemos indicado que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Su sistema de organización o gobierno era el feudalismo. El feudalismo consistía en el señor, vasallo y siervo. El feudalismo consistía en la lucha por las tierras, ¿no? El vasallo era quien luchaba para favorecer a su señor y proveerle tierras. También durante esta época de la literatura se conocieron los cantares de gesta. Los cantares de gesta es el nombre que se le da a una composición literaria conocida como epopeya, escrita en verso por los juglares. Los juglares eran quienes llevaban este tipo de literatura a los diferentes pueblos, pero estas composiciones eran dedicadas a grandes héroes que lograban hazañas importantes, la cual servían de ejemplo para orientar a la sociedad de esa época. También es importante conocer los temas que se abordaban en la literatura medieval. La literatura medieval estaba basada en libros de caballería. También estaban la poesía mística, la geografía y los bestiarios. Ahora explicaré cada uno de estos aspectos. Los libros de caballería hablaban de las luchas de las fuerzas cristianas contra la herejía o religiones que eran muy populares durante esta época. También eran representadas por gestas de caballería, donde el héroe era un caballero con símbolo religioso. La poesía mística era una literatura que estaba basada en verso, el amor al Señor o la experiencia religiosa, que hablaba de los santos expresadas por los sacerdotes y monjas. La hagiografía hablaba sobre la vida de los santos, relatado de manera pedagógica, tenían un fin moral. Los bestiarios también eran textos, libros cercanos, parecidos a los atlas, temas de zoología. Los animales también eran utilizados como una forma para enseñar la moral, los principios y los valores.
te presento también obras literarias más representativas durante la Edad Media. Por ejemplo, acá tenemos el Amadís de Gaula, un libro de caballería que cuenta la tradición medieval española basada en la historia de Amadís, que era el hijo abandonado de la reina y un visitante que tuvo en el palacio. Entonces este niño fue abandonado. Luego tenemos también otra obra representativa que consiste en el Cantar de Roldán. La chanson de Roland es una palabra escrita en francés, es un poema épico y muchas veces los escritores durante esta época tenían que escribir una primera versión, una segunda, y así algunos otros le daban continuidad. Entonces, de esta manera, este libro se escribe en el siglo XI, el Cantar de Roldán, que consiste en la disputa que había de un territorio por el rey de Francia y el de Zaragoza, ¿no? Entonces, este rey envía a sus súbditos a llevarle una información al rey, el Cantar de Miosit, un libro inspirado también en un caballero, a Rodrigo Díaz de Vivar. Era un caballero, el Cid Campeador, conocido con ese nombre, porque tuvo bastantes batallas logradas, pero también era un tipo de texto que, si bien era interpretado oralmente, no se conoció también su autor principal. Por eso es que este libro, su autor es anónimo. También tenemos los cuentos de Canterbury, otra obra importantísima en la Edad Media, una obra reconocida. Esta obra, como dijimos anteriormente, son 24 relatos escritos por Geoffrey Chaucer en el año 1343 y el año 1400, una obra también interesante. Ahora te presento el Cantar de los Nibelungos. Es una obra también conocida, escrita por un autor germánico, es decir, de nacionalidad alemana. Esta historia consiste en otro caballero que justamente para poder cumplir ciertos requisitos como caballero, porque sabemos que en la Edad Media, para poder lograr ser un guarda del rey, tenía que pasar por diferentes fases. Entonces este caballero, para poder hacer notar que él también había logrado, mata a un dragón. Luego tenemos una obra también importantísima, Celestina, titulada Celestina, escrita por Fernando Rojas. Este tema de Celestina fue muy cuestionado en la Edad Media por tener un contenido bastante libre, ¿no? Hablaba de temas de la sexualidad y fue censurada esta obra por tener temas inmorales que eran repudiados en esa época. Luego tenemos una obra importantísima también y seguramente la más conocida, que es la Divina Comedia de Dante Alighieri, una obra de este autor italiano escrita en el año 1275 al año 1321. Una obra que estaba pasando una época de transición del pensamiento medieval al periodo renacentista. Pero es una obra súper interesante donde Dante Alighieri cuenta que él viaja al inframundo, es decir, al infierno, ¿no? Y ahí encuentra a Virgilio, el rey romano, que le acompaña durante su viaje. Después de conocer las diferentes etapas que ha tenido la literatura, te invito a que puedas responder algunas interrogantes y aquí te propongo la primera. ¿Qué dioses son representativos de tu cultura o del lugar donde vives?
La siguiente pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la literatura en la Edad Media? También la siguiente pregunta, ¿crees que la literatura ha influido en las diversas épocas? Y luego te invito también a que puedas elaborar un mapa mental sobre la literatura en la Edad Media. Puedes también, como siguiente actividad, identificar en tu contexto a personas que consideres héroes que han luchado por proteger a las personas. Bueno, mis queridos estudiantes, ha llegado la hora de decirles hasta otra oportunidad. Ha sido un placer compartir con ustedes este interesante tema acerca de la literatura medieval. Recuerda también que es importante conocer la historia a través de los textos, por eso te invito que puedas entrar a la plataforma del Ministerio de Educación y puedas también leer tu texto de aprendizaje. No te olvides practicar siempre la lectura. Hasta la próxima. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.